La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen Jeremías 33:3? Yo creo que en los momentos, algunos hasta lo tenemos de amuleto nosotros cuando tiene su crisis, viene y lo primero que el Señor, tú has dicho que te clame. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vámonos al versículo 6 del 33. Una preciosa promesa también. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad que me da, Señor, de compartir con mis hermanos estos consejos relacionados a la disciplina de la oración. Tú, Señor, fuiste el mejor modelo. Tú, Señor, buscaste la mayor parte de tiempo para estar ante la presencia de tu Padre. Y esa actitud, Señor, yo te suplico que a través de tu Espíritu sea impresa en nuestras vidas y que podamos, Señor, sentir sed, sentir pasión por la oración, sentir angustia, Señor, cuando descuidamos la oración. Por favor, Señor, háblanos en esta tarde. En tu nombre, Señor, te lo suplico. Amén y amén. Voy a compartirles bajo el tema el milagro de la oración. El profeta Jeremías, su llamado profético lo ejerció en tiempos muy difíciles. Su pueblo Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y su mensaje fue rechazado por la nación en varias ocasiones. Fue puesto en la cárcel. Bajo estas circunstancias, el profeta recibe un mensaje de aliento de parte de Dios, invitándolo a clamar por una vida milagrosa. La oración de fe produce milagros en nuestra vida. Privilegio de la oración. Clama a mí. Realmente es precioso que el Dios, creador de los cielos y la tierra, el que te ha hecho a ti y a mí, el que te protege permanentemente, te diga, como le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿No es gratificante que el Señor te diga esa expresión tan linda? ¿Creen ustedes que esa expresión que el Señor le dijo a Jeremías puede repetirse en estos tiempos? Claro, día a día el Señor está pidiéndote, clama a mí, yo te responderé. Y no solo te responderé, voy más allá, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que estamos en esta reunión. Se ven caras muy lindas, pero por dentro solo Dios sabe tu ansiedad, tu angustia, tu fatiga, tu necesidad. Pero te está diciendo esta tarde, clama a mí, clama a mí. Es una invitación muy singular y muy preciosa. La oración de Dios comienza con esa invitación que Él nos hace. Dios se acerca a ti con esa condición afligida y angustiada en que estás. Un diagnóstico del médico puede provocarte incluso un infarto. ¿Qué tal si te dicen, yo estoy esperando los exámenes y le dicen, salió negativo? Ya no solo tiene el cáncer que sospechábamos,
sino que hemos determinado que tiene invasión, hay metástasis. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se sentiría? Definitivamente se sentiría a morir. ¿Y a quién va a recurrir? En consejo de médicos han dado ese pronóstico, ese diagnóstico, y ya no hay más a quién ir. Y ahí es donde el Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. Yo he estado en estas situaciones críticas. Al menos en 2 ocasiones he visto a mi familia con estas noticias trágicas. La primera fue la de mi hermana, una niña de 18 años. Hace muchos años, donde la tecnología no estaba muy avanzada. Sin embargo, los médicos dijeron: mire, esta niña va a morir en 6, a lo sumo 6 meses, si no antes. 18 años. Piense usted, una joven de 18 años, una joven muy linda, con todo un futuro por delante. Y le dijeron a mi mamá: mire, déjela, que haga lo que quiera, ella va a morir. Pero mi hermana fue invitada a una campaña evangelística donde estaba el hermano Richard Jeffrey, y oraron. El pastor dijo: mire, aquí hay una joven que está sanando de cáncer, que se levante y pase. Y ella se apropió de la promesa, se levantó, pasó, oraron por ella y ella declaró sanidad hace más de 40 años. Uno de los médicos parientes de nosotros dijeron: mira, eso es pura emoción, no es cierto. El diagnóstico que tenía es determinante. Ella tiene cáncer y eso no es reversible. El lugar donde lo tiene tampoco tiene curación. Tráiganla, que quiero examinarla. Y la llevaron a mi hermana a su clínica, le hizo radiografías, y hay un hecho muy interesante, que ella aparecía con una cicatriz donde había sido operada. Y le pregunta el doctor: mira, ¿cuándo te operaron? Porque es del lugar donde tenía localizado el cáncer. Nunca, jamás he sido operada. Nunca. El Señor dejó esa cicatriz para que el médico se convenciera de que el poder de Dios no puede cuestionarse cuando el Señor ha hecho la obra. Para el Señor no existe absolutamente nada imposible. Estoy hablando de enfermedades, pero es probable que su problema sea de otra naturaleza y también difícil. Pero si usted viene al Señor, si usted le clama y usted le dice: mira, Señor, esta es mi necesidad. Estoy agonizando, posiblemente porque le van a quitar su casa, le han quitado el empleo, se lo van a quitar, su hijo se le ha perdido, su hijo se ha extraviado, y eso lo ha metido en una situación crítica. Pero el Señor sigue diciéndole: clama a mí, y yo te responderé. La necesidad de desarrollar ese espíritu de oración. El Señor habla con Jeremías en una situación crítica. Él está cautivo. Él está en una cisterna preso. Y posiblemente llorando, porque Jeremías, dicen, el profeta llora. Posiblemente ni se acuerda, y en su angustia está llorando. Y allí le dice el Señor, en ese estado de crisis, de ansiedad, de desesperación: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Ahora, Dios le invitó a Jeremías a clamarle. De igual manera, Dios te invita en esta tarde a que le clames, a que le creas. No le crea al pastor. Traspásela. Siempre traspase al pastor que esté en este púlpito. Porque su objetivo es ver a Jesucristo, no a ver al hombre.
Porque la clave del cristiano es no detenerse en los hombres que dirigen la iglesia. La clave y el éxito del cristiano es traspasar y clavarnos en la cruz con Cristo Jesús. Él es el que nos lleva de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? El privilegio de la oración. Hay muchas invitaciones en la Biblia para orar. Y las voy a enumerar para que vean que la Biblia está llena de citas donde nos anima, donde nos invita, donde nos exhorta, donde nos plantea la necesidad urgente de que nosotros debemos de buscar a Dios en oración. En Mateo 7:7 dice: pedid. Y esto lo podemos nosotros de memoria. Pero ¿lo aplicamos? ¿Hacemos rema de esta palabra? O cuando está en necesidad, el primero que piensa usted en la comadre, en el compadre, en el amigo que tiene buena posición en el gobierno, o en una persona que puede paliarle su necesidad económica, o el médico. Qué bueno que recurra al médico, pero antes de ir al médico, usted tiene que buscar al médico por excelencia, al médico de médicos, que es el que al final de cuentas va a hacer la obra en su vida, si usted le cree. Mateo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís o pedís incorrectamente. Algunas veces nosotros pedimos para nuestros deleites y para nuestros deleites el Señor no te va a dar. Tenemos que poner nuestro corazón en la oración y pedir ardiente y fervientemente que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Aquí hay otro, Tesalonicenses 5:17, un mandato, versículo cortito: orad sin cesar, orad sin cesar. Da pena preguntar cuando uno está predicando el tiempo que dedicamos nosotros a la oración. Y uno le dice: ¿usted ora 10 horas? Y se asustan cuando uno pone ese término, pero hay gente que ora ese tiempo. Ora 5 horas, bajémoslo a la mitad, 5 horas. Piense usted qué sería de su vida, de su familia, si usted orara 5 horas diarias. Aunque el versículo que leímos anteriormente dice: orad sin cesar. Y orar sin cesar no necesariamente usted tiene que pasar todo el día postrado, sin trabajar, porque eso no se trata de eso. Usted tiene que estar en una comunión con Dios todo el tiempo. Si usted va en el carro, pues sintonice una emisora cristiana y vaya alabando al Señor y vaya orando, vaya pidiéndole por sus hijos, pidiéndole por su esposo, por su esposa, pidiendo por su trabajo que haya prosperidad, que haya bendición, que le dé salud. Hay muchas cosas por qué debemos de orar todos los días. Y dedique tiempo también, váyase a su aposento, entre a su cuarto y dedique por lo menos 1 hora. Que ese fue un rango que le dejó el Señor cuando allá en el Getsemaní invitó a sus discípulos que le acompañaran antes de ser sacrificado. Y él se apartó para hablar con el Padre, buscando que el Señor le ayudara a pasar aquella copa. Y cuando regresó después de 1 hora le pregunta a Pedro: Pedro, no has podido velar ni 1 hora, por lo menos 1 hora. Hagamos un esfuerzo de tener ese tiempo con Dios, aparte en nuestro cuarto, en nuestro aposento, para deleitarnos en el Señor. Todos nosotros tenemos personas que apreciamos, tenemos amigos. Y cuando nos encontramos con él o con ella, ¿qué es lo que ocurre? Dedicamos tiempo y el tiempo se nos va. Porque es agradable estar con una persona que simpatizas o empatizas. ¿Por qué nosotros no podemos dedicar un tiempo para disfrutar del Señor?
Y habló de un tiempo de calidad, porque no estoy hablando de un monólogo, porque lo usual es que nosotros vamos, y por eso es aburrido, porque vamos a nuestro cuarto y comenzamos un monólogo, hablamos y hablamos y hablamos, y el Señor queriéndonos contestar, queriendo participar, queriendo instruirnos, y no paramos. De repente terminamos la lista de peticiones y seguimos con la otra lista de los vecinos, pero no le damos tiempo. ¿Sabe? Que a Dios le encanta tener comunión con sus hijos. Y Él quiere tener un conversatorio con nosotros. Así como usted llega a casa o llega donde una vecina, una amiga, consejera, buena cristiana, y platica sus cosas íntimas. Qué lindo cuando nosotros tenemos ese vínculo, esa relación con Dios, que podemos venir y compartir aquellas intimidades, aquellas cosas que quizás no podemos compartir con otro extraño, aún ni con el pastor, pero con el pastor de pastores usted puede ir. Abra ese espacio. Es la clave del éxito. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Luego, este versículo que es muy lindo, Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno cuando nosotros tenemos esa confianza, esa convicción de que podemos venir al Señor y que Él va a responder. Cuando usted ha caminado, cuando usted ha desarrollado un patrón de oración, cuando usted ha tenido esa comunión permanente con Dios, vienen los problemas y posiblemente los sacudan, pero pasa rápido, porque siente la dulce presencia del Señor, siente el auxilio de Él y Él le trae paz, porque Él pone paz en el corazón cuando hay cualquier crisis de la naturaleza que sea. Amén. La oración tiene promesas. La promesa de la oración dice, yo te responderé. Clama a mí. Te da esa oportunidad, pero también te da acceso a tener respuesta. Clama a mí y yo te responderé. No es simple terapia religiosa. La oración no es una simple terapia religiosa. La oración no es un círculo vicioso. La oración no es repetición de vanas palabrerías. Repito, la oración no es repetición de vanas palabrerías. La oración es una conversación que tiene usted con Dios. La oración es que usted le cuente y espere que también Él le responda. Qué precioso cuando desarrollemos esa disciplina de conversar, de hablar con Él y esperar su respuesta. ¿Podría ser que sea audible? ¿Cree usted que Dios puede hablarle audiblemente? ¿Cuántos creen que Dios puede hablar audiblemente? ¿Cuántos creen que Dios puede hablar audiblemente? Los veo con ese temor, con esa duda. ¿Sabe? Yo no estaría aquí si ese Dios al que yo conozco, al que yo acepté, al que yo sigo y al que yo sirvo, no tuviera oídos, no tuviera ojos, no tuviera boca, no tuviera manos. Yo no le serviría, no le seguiría porque sería un Dios falso. Ese Dios que yo sigo y sirvo tiene boca y habla. Es más, si cree el Señor buscar los medios más adecuados, es posible que baje a través de mis pensamientos el mensaje que Él quiere darme. Mantener una conversación a través de mi mente. Ahora, si yo realmente tengo bien consolidada mi fe y no me voy a morir porque Dios me contestó, pues Dios lo va a hacer. Dios va a hablar directamente a mi vida. Y no esperemos que vengan otros a hablarnos en nombre de Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio
Pero ese privilegio únicamente se puede alcanzar a través de la oración. Por eso la exhortación que hay, busquen a Dios, oren, que es la mejor experiencia que puede tener el cristiano de buscar a Dios en oración. La oración a nuestro Dios no es inclinarse a imágenes o ídolos. Dios responde a nuestras oraciones. Por ejemplo, hemos visto en la Biblia que podemos tener acceso a través de la oración, pero hay respuestas contestadas en la palabra de Dios. Y veamos que dice Génesis 21, Génesis 21:2. Génesis 21:2. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham es el padre de la fe. ¿Recuerdan ustedes cuántos años tenía Abraham cuando Dios le prometió un hijo? ¿Cuántos? Cabal. Tenía 75 años. ¿Cuántos años esperó? ¿Cuánto? Les queda de tarea ir a consultar, a ir a ese capítulo, pero esperó 25 años. Y algunas veces nosotros, como no tenemos la costumbre de esperar, la costumbre de orar, la petición la hizo ayer y la quiere para antier la respuesta, no para mañana. Hay algunos así de nosotros que somos tan ansiosos que no hemos conocido el tiempo de Dios. Dios quiere que a través de esa disciplina de oración tú sepas esperar en el Señor. Aún en tus momentos más críticos de la vida. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con Job? La amada esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Todos sus hijos los mataron. Todas sus tierras se perdieron. Todos los servidores de él también, solo uno que vino a avisarle que todo se había destruido. Y sin embargo, Job, en su vida y en su disciplina de oración, supo esperar. Y al final Dios lo bendijo tremendamente y él dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Aprendamos a través de la oración a desarrollar esa preciosa disciplina. Elías, en Santiago 5:17 dice, Elías oró por lluvia. Y otra vez oró y dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando uno ve las oraciones de esos grandes hombres de la Biblia, uno quisiera ser igual. Imaginen lo que pasó con el conflicto que tuvo Elías cuando se enfrentó con los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera, y los retó a hacer un sacrificio, ellos en su altar y Elías en su altar, y les dio la oportunidad que ellos fueran primero para que el fuego descendiera y consumiera aquella res que habían puesto, y él se burló hasta de ellos. Pero cuando le tocó el turno a Elías, él pidió que le echaran 12 cantaradas de agua a la leña donde había puesto el animal del sacrificio. Y dice que cuando comenzó a elaborar, el fuego descendió y se consumió. ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia más preciosa! Y esa es producto de la oración, producto de la relación que se tiene con Dios. Dios no nos va a contestar a nosotros si nosotros no desarrollamos ese vínculo, esa relación permanente con el Señor. La oración es urgente y es necesaria. Los traigo otra vez a la necesidad del cambio de nuestra ciudad, al cambio de nuestro país. Si el pueblo del Señor no se humilla, no se arrepiente y ora, no va a haber cambio. Definitivamente no va a haber cambio hasta que nosotros obedientemente nos sometamos a la palabra del Señor. David oró para ser libre del temor. Salmo 34:4.
Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y segunda Crónicas 1:10, Salomón oró por sabiduría. Dijo Salomón, en los momentos bien difíciles cuando él asumía la dirección del reino y era un joven y se declaró incompetente, pero fue sabio, sumamente sabio, porque cuando tuvo la oportunidad de pedirle al Señor, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Él pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido una serie de cosas, pero pidió lo más importante, pidió sabiduría, y Dios se la concedió. Y dice la historia que fue uno de los reyes más sabios, uno de los hombres más sabios de la tierra. ¿Sabe qué interesante que usted y yo tenemos acceso también a pedir la sabiduría de Dios? Allá en Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ojalá todos la pidiéramos. Y si todos la pedimos, pues todos vamos a orar ardiente y fehacientemente a nuestro Señor. Jesús pidió que oráramos al Padre para que enviara obreros a la mies. Ahí nos deja el consejo. La mies es mucho y los obreros poco. ¿Está orando usted por esos obreros para que vayan a cosechar esta mies? Estamos hablando de Apopa, una ciudad que creo que tiene aproximadamente 60, 70 mil habitantes. De esa población, ¿cuántos de ellos han recibido a Cristo? ¿Cuántos de ellos no solo han recibido a Cristo, sino que tienen una relación con el Señor, que viven y buscan una vida de santidad? Porque no se trata solo de aceptar a Cristo, sino que dar los pasos de calidad para tener una vida conforme al corazón de Dios, una vida de santidad, una vida apartada del mal, que es lo más difícil que puede tener el ser humano, el hombre o la mujer. En estos tiempos son críticos y dedicarnos a la santidad es difícil. Solo a través de la oración nosotros podemos tener ese alcance y esa victoria. 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Qué es lo que está pidiendo usted en esta tarde? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cree que el Señor puede contestarte? ¿Creen que el Señor está en esta reunión? ¿Sienten su presencia? Si no la siente, aflíjase y pídale al Señor que rompa ese corazón de dureza, que ponga un corazón sensible, porque probablemente si no estás sintiendo la presencia de Dios en este lugar, difícilmente la vas a sentir en tu hogar. Difícilmente tu esposa va a experimentar ese calor, ese cariño, ese afecto, esa ternura que Cristo pone en el corazón del hombre que dirige. De igual manera la mujer. Necesitamos tener ese calor del Señor, ese afecto, esa presencia del Espíritu Santo en nuestros hogares. Nuestros hogares tienen que ser transformados por ese poder, porque esta ciudad tiene que sufrir el cambio a través del cambio que tienen que sufrir los hogares. El poder de la oración. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos dará cosas mayores de las que pedimos y entendemos. Dios nos dará cosas mayores de lo que pedimos y entendemos. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que Dios actúa en vosotros. El poder de Dios que actúa en nosotros.
¿Y cómo va a actuar ese poder en nosotros? ¿Creen ustedes que si nosotros no leemos la Biblia, si no tenemos el hábito de escudriñar la palabra, si no tenemos la costumbre de orar, ese espíritu está en nosotros? Si está, está apagado. Está, pero está apagado. Usted tiene que avivar la llama del espíritu a través de una disciplina de oración, a través de una disciplina de la lectura de la palabra. Deleitémonos en ello, para que haya un cambio en nuestras vidas. Todos queremos ser bendecidos, pero queremos ser bendecidos sin ningún costo. Queremos que Dios derrame, que abra las puertas de los cielos hasta que sobre y abunde, pero y nosotros quedamos y pedimos sin siquiera arrodillarnos. Y usted se ha dejado vencer por Satanás, porque cuando usted se arrodilla y se duerme, Satanás es el que le ha metido sueño. Si usted agarra la Biblia y cuando ha comenzado a leer los primeros versículos del capítulo, de los 10 que tenía propuesto leer en esa noche, se durmió. No tuvo autoridad para reprender a Satanás por ese espíritu inmundo de sueño que le ha traído. Y eso es todos los días. Y no basta con la intención, hay que hacer para poder recibir. Muchos tenemos la buena intención, pero la buena intención no es suficiente. Amén. La oración mueve montañas. Eso es lo más lindo y es la autoridad que Dios nos confiere a nosotros. La oración mueve montañas. Dice Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, porque para él no es nada imposible. Aquí el Señor está hablando cuando iba de paso hacia una ciudad y tuvo hambre, dice, y buscó en una higuera comida, y aquella higuera solo tenía hojas, y la maldijo. Inmediatamente se secó, y los discípulos asustados, ¿cómo había hecho eso? Le preguntaron: ¿cómo hiciste eso? Y el Señor les dijo que lo que necesitaban era fe, una poca fe. Y habla de montañas, de quitar las montañas de nuestro camino. Y he venido hablando de su necesidad, porque usted no está por casualidad en esta tarde, en este culto de las 2 de la tarde. Dios lo trajo para hablarle sobre la respuesta que Él tiene para usted. Y usted posiblemente ha visto ese problema como algo muy grande, y posiblemente de días, de meses, de años, y ya usted lo ha declarado imposible de solventar. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sabe? Lo más lindo es que Dios no te pide una fe como una sandía, ni como una toronja, ni como un limón. Te dice que si tu fe fuese como el grano de mostaza. ¿Sabe usted cuál es el tamaño del grano de mostaza? Aquí, yo lo puedo tener aquí, y usted, aquí a 1 metro, ella ya no lo ve. Es tan pequeño. Pues eso es lo que te pide el Señor. Si tu fe fuese como el grano de mostaza, le dirías a esa montaña: desarráigate y lánzate y échate al mar. No le dice allí que el pastor va a venir a orar y con una fe chiquita el pastor le va a quitar ese problema. No, te está dando la autoridad a ti, te está diciendo: con esa fe que tenés chiquita, dile a esa montaña: desarráigate. Tú puedes, y tienes la autoridad de decirle a esa enfermedad, a ese problema económico, a ese problema de familia, al problema que tengas, díselo ahora, que se desarraiga, que te abandone. Tú quieres ser realmente libre como Dios te hizo cuando naciste. Y en la medida que fuiste creciente, el pecado te cautivó, pero Cristo vino y un día te salvó. Pero en ese camino de conversión, de amistad con el Señor, de repente te perdiste y has estado en crisis. Y Dios nunca se ha separado de ti. Él siempre ha estado contigo. Y esta tarde te está hablando de que quites esa barrera, quites esos muros que has levantado. Dios quiere bendecirte de manera especial. Marcos
9:23, para ir terminando, dice, no hay límites para nuestras peticiones a Dios, porque todas las cosas son posibles para Él. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Hemos remarcado sobre la importancia de la oración, la importancia de la fe para ser verdaderamente libre. Y Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Concluyendo, es probable que usted enfrente una situación difícil para la que humanamente no hay solución, pero si usted va a Él en procura de un milagro, sin duda, Él lo hará. Es necesario creer, y creer implica desechar toda sombra de duda, es actuar por encima de lo que piensan los demás. Muchas veces los demás nos distraen, y no solo nos distraen, sino que nos roban esa bendición que Dios siempre ha tenido para ti. El Dios nuestro es un Dios de poder. Vaya ahora a Él en oración. No tema, no desmaye, no renuncie a la posibilidad de ver un hecho portentoso en su existencia. Es hora de hacerlo. Hoy es el día para comenzar y clamar. Aceptemos la invitación que Dios nos hace esta tarde. Oremos por la conversión de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Es una tarea que por siempre el Señor la ha puesto en nuestros hombros, pero muchos no la estamos haciendo. Oremos por la sanidad de los enfermos físicos y espirituales. Hoy hay más enfermos espirituales que físicos. Oremos por los enfermos espirituales y físicos. Aún en las congregaciones tenemos enfermos espirituales. Tenemos enfermos porque hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra y nos hemos tornado frágiles. Y el enemigo está atropellándonos por esa fragilidad a lo que nosotros mismos nos hemos sometido al descuidar la oración y la lectura de la palabra. Oremos por las finanzas de la familia y seguridad laboral. Oremos por los niños y jóvenes de la iglesia y ciudad. Oremos por nuestras necesidades y por las demás. Oremos por nuestra iglesia de Apopa y filiales. Oremos por la paz y seguridad de nuestra ciudad. Oremos por nuestra nación para romper maldiciones generacionales. Oremos por la unidad del liderazgo de nuestro país. El liderazgo de nuestra nación está sumida en una de las crisis más profundas que yo haya visto en la historia de esta nación. Nunca había visto una situación tan difícil. Pero yo insisto otra vez, la iglesia tiene gran parte de culpa de estos acontecimientos. La iglesia tiene que retomar su responsabilidad. La iglesia tiene que aceptar que la situación de esta nación es producto del descuido. Nosotros nos cuesta arrodillarnos. El que escribió el libro que me gusta mucho, ¿por qué no llega el avivamiento? Y él dice, el avivamiento no llega porque la oración es la cenicienta de la iglesia. Y mientras la oración sea la cenicienta de la iglesia, el país no va a cambiar. Es más, te tengo malas noticias, tu problema familiar no va a cambiar si tú no oras. Tu problema laboral no va a cambiar si tú no buscas a Dios. Esta tarde Dios te ha retado. Dios te ha retado a que busques al Señor con urgencia para que tu vida sea transformada radicalmente y sea bendecida. Es la única forma que tú vas a ser bendecido, a través de la oración. Oremos por la nación, por la honradez de sus funcionarios.
¿Cuántos están preocupados por las noticias que nosotros estamos viendo? Hospitales sin medicina. Problemas por todos lados económicos. La población no tiene su pensión. Están quitando los subsidios. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? La iglesia tiene que orar, tiene que interceder. Posiblemente estemos criticando y enjuiciando estas medidas que están tomando. Y es probable que es la única medida que puedan hacer. Ellos, pero nosotros tenemos la mejor medida. Es buscar el rostro del Señor para que el Señor dé sabiduría y provea los recursos suficientes para que esta nación respire paz. Oremos por el cese de la violencia. Oremos por la economía y por fuentes de trabajo. Póngase en pie. Yo no les he hablado en esta tarde. Tengo la certeza de que el Señor ha dado un mensaje a sus vidas y les está abriendo sus oídos espirituales. Y les he suplicado que abra sus ojos espirituales para que contemplen lo que ustedes se han estado perdiendo durante este tiempo que no han dedicado tiempo a la oración. Inclinen su rostro. Buen Dios y Padre nuestro, quiero agradecerte de lo más profundo de mi corazón este hermoso privilegio de compartir tu palabra. He tratado, Señor, de hacerlo lo más sencillo posible. Tu palabra no es compleja. Tu palabra es sencilla. Pero yo te pido, Señor, que lo que he enseñado en esta tarde se haga rema en la vida de mis hermanos. Padre, abre nuestro entendimiento para que sepamos y corrijamos, Señor, esa falta de devoción, esa falta de dedicación a la oración. Yo quiero bendecir, Señor, a cada familia aquí representadas. Abrázalos, Señor, en esta tarde. Yo sé que tú has estado susurrándoles. Ahora que sientan el calor y el poder de tu Espíritu sobre ellos. Diles una vez más que hay esperanza para su situación. Dile, Señor, que hay esperanza en ti. Que la crisis para ti no es imposible. Oro por esta ciudad. Para que tú, Señor, bendigas a los niños, los jóvenes. Bendiga, Señor, los hogares para que en cada hogar tú puedas ser, Señor, el Rey. Que tú, Señor, te entrones y que tú gobiernes los hogares. Bendigo, Señor, a nuestra nación, El Salvador, que lleva tu nombre. Y no es por casualidad que lleva tu nombre. Bendice, Señor, a nuestro país. Sácala, Señor, de esa crisis tremenda en que está sumida. Erradica, Señor, la violencia de nuestra ciudad, de nuestra nación. Trae armonía, trae paz al corazón de los hombres. Oro por el ciudadano presidente de la República, para que tú, Señor, le des sabiduría, le des entendimiento, le des, Señor, la fortaleza para tomar decisiones. Y recuérdale, Señor, que una nación no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Señor, que ese mensaje le quede bien claro a él y a los que gobiernan y a los que van a gobernar, que sin Dios y sin la Biblia no se puede gobernar una nación. Gracias, Señor. Ahora, al despedirnos de esta reunión, te suplico que lleves con bien a cada uno de mis hermanos. Sigue abrazándolos. En tu nombre oramos. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.